en esta preciosa y maravillosa tarde de domingo. Le damos la bienvenida a cada uno a este culto de comunión, este culto de la palabra de Dios, en el que juntos vamos a estar compartiendo en coinonía, en armonía como hermanos, como hijos de Dios, de esta comunión, de esta reunión que vamos a realizar. Vamos a orar para dar inicio al culto y de esta manera dejar ya inaugurado el culto en esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de reunirnos, Señor, una vez más en tu nombre, Padre, para juntos adorarte y glorificarte. Gracias, bendito Dios, porque nos hemos reunido con el propósito, como dejó tu Hijo Jesucristo instituido, de participar de estos símbolos en memoria de Él, hasta que lo tomemos con Él nuevamente allá en el reino de los cielos. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 122. Ese fue otra vez. No, yo te veo. Lo que pasa es porque yo le apagué el sonido porque cuando suena luz al mismo tiempo se hace un pico. El Salmo 122 dice en su primera estrofa: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos ahora, en este momento, a entonar el himno 255 en nuestro himnario Himnos y Cánticos del Evangelio. Himno 255, es digno nuestro Salvador. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, 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 amén. Vamos en estos momentos entonces a entregarle a nuestro querido hermano Eliancito, quien va a tener una lectura de la palabra de Dios. Buenas tardes, mis hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo. En este momento vamos a tener una lectura de la palabra de nuestro Dios. Y en este momento quiero que todos vayamos a Lucas en su capítulo 22, del versículo 14 hasta el versículo 20. Lucas capítulo 22 en su versículo número 14. Amén.
Y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no os beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Vamos entonces en este momento, para dar seguimiento al culto, a entonar el himno número 254 en nuestros himnarios, himnos y cánticos del Evangelio. Himno 254, en tu cena nos juntamos. Vamos a pasar ahora a la parte de los símbolos, a participar de la comunión, y vamos a pedirle a nuestro querido hermano Gabriel Montilla que ore por el pan. Bien, hermanos, les damos gracias por el pan. Padre Santísimo, Señor, gracias porque en esta tarde nos permite, Señor, una vez más conmemorar, Señor, tu muerte con nosotros a través de estos símbolos, Señor. En este caso, del pan que representa tu cuerpo, maltratado, herido, Señor, por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese gran amor, por ese desprendimiento. Señor, por tú lo hiciste para salvarnos.
de nuestro pecado, Señor, y de nuestra maldad. Gracias por el pan. Pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, después de haber hecho uso del pan, vamos ahora a proceder a tomar la copa que el Señor Jesucristo, que simboliza el pacto hecho en la sangre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a pedirle en esta ocasión a nuestro hermano Rubén Guzmán que ore, por favor, por la copa. Oremos. ¿Me escuchan? Okay. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, Señor, te alabamos, te glorificamos. Seguimos exaltando tu santo y bendito nombre, haciendo uso, Señor, de estos símbolos, los cuales, Señor, son una representación de tu cuerpo y tu sangre, Padre Celestial. Al hacer uso de la copa, te rogamos por tu gran misericordia que la bendiga. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En estos momentos, después de haber hecho uso de los símbolos, participado de la mesa del Señor, vamos ahora a tener una alabanza en estos momentos. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él.
en majestad y reino poderoso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y a ese Dios todopoderoso es que usted y yo lo servimos, amado hermano. Damos una vez más la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado, a los amigos, ellos que están también fuera del país. Bienvenidos a nuestro culto de comunión en esta tarde. Y en estos momentos vamos a tener la lectura de la palabra de Dios para el mensaje que la va a tener nuestro querido hermano Brian James. Bien, hermano, leamos en Lucas capítulo 5, versículos desde el 12 hasta el 14. ¿Me escuchan bien? Ok, leemos en Lucas capítulo 5, versículos desde el 12 hasta el 14. Leemos. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Qué bueno ver cómo nuestro Señor Jesucristo siempre se compadecía de los necesitados, de los enfermos. Y ahora, antes de pasar al mensaje de la palabra de Dios, a cargo de nuestro hermano Juan Miguel Pérez, vamos a tener una última alabanza. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación,
de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Muy bien, gloria a Dios por esta alabanza que nos habla sobre la fidelidad y sobre la misericordia de Dios, que dice su palabra que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos entonces en este momento a orar para entregar a nuestro querido hermano y pastor Juan Miguel Pérez, de nuestra hermana iglesia de Templo Bíblico de Peniel, quien va a tener la exhortación de la palabra de Dios en esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más venimos, Señor, delante de tu presencia. Primero, Señor, para darte gracias, bendito Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ese sacrificio, Padre Celestial, que hizo posible que nosotros, viles y malos pecadores, tuviésemos, Señor, la oportunidad del perdón de nuestros pecados, del arrepentimiento
de la salvación y la vida eterna que solamente era posible alcanzar a través de su sacrificio. En esta hora, bendito Dios, queremos poner en tus manos a nuestro querido hermano Juan Miguel Pérez, quien va a hablar de tu palabra, Señor, que no sea su sabiduría ni su inteligencia, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones a través de este querido hermano, y que las palabras, Señor, que tú has de poner en su boca, que sean de edificación para cada una de nuestras vidas. Te alabamos, oh Dios, y te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Nuestro querido hermano Juan Miguel Pérez con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, para mí es un privilegio una vez más estar compartiendo a través de la tecnología este culto de comunión y estudio de la palabra de una manera virtual. Es un privilegio para mí hacerlo de esta forma. De hecho, me hubiese gustado, en mi corazón tiene el anhelo, uno de mis clamores en mis noches de insomnio es que esto termine para poder estar de cerca con mis hermanos. No solamente de Peniel, sino también de ustedes de allá de Miramar y de otros lugares que tengo tanto anhelo por estar y abrazarlos y ver cómo salimos victoriosos, ¿no?, de esta situación que agobia al mundo actualmente. Dicho esto, quiero entrar en el consejo de la palabra y para no durar mucho tiempo acá. Y sin embargo hay algo que me apasiona a mí del Evangelio de Lucas. Lucas, ustedes saben, no estuvo presente en ninguna de las situaciones del Señor. Lucas era médico y investigador, historiador, por lo menos eso se cree de él. Y él lo que hizo fue básicamente una carta a Teófilo y abundó, ¿verdad? Investigó diligentemente con los testigos presenciales, con todo eso, los documentos que pudo haber encontrado, todo eso para escribir el Evangelio de Lucas. Y es un tratado que él le escribe a Teófilo para mostrar, ¿verdad?, la vida de Jesús y todo lo que había acontecido desde su nacimiento hasta su ascensión. Y luego continúa, ¿no?, con el libro de los Hechos, su relato. Pero no vamos a ver el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos por completo, solamente vamos a ver algunos puntos del capítulo 5. Este capítulo 5 en particular a mí me ha llenado de mucha riqueza espiritual durante los años. Es un capítulo que yo no me canso de estudiar y cada vez que voy a él encuentro cosas nuevas que enseñar, cosas nuevas que aprender y para aplicar a mi vida cristiana. Algo que puedo notar desde que estoy leyendo el capítulo 5, que hay 3 milagros que aparecen ahí. De los 3 milagros, vamos a ver solo uno hoy, que es el del leproso sanado. Ese es un milagro. Ahora, antes de ese está la pesca milagrosa, que he hablado de eso un montón de veces en todos los lugares, porque hay mucha tela por donde cortar, hay mucha enseñanza en esa pesca milagrosa. Y luego, entonces, está el paralítico que fue introducido por el techo a la casa para donde estaban congregados mucha gente para que el Señor le sanara, que tampoco hoy vamos a hablar de ese paralítico. Entonces, dicho todo esto, a modo de introducción, vamos a entrar entonces directamente a lo que es el capítulo 5 de Lucas y vamos a ver los primeros 3 versículos del capítulo. Así que si usted está conmigo ahí, tiene su Biblia a mano, podemos encontrar Lucas capítulo 5 y vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Bueno, yo me imagino que sí, que tienen su Biblia todos. Entonces dice la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Miren, yo quise introducir aquí, porque aquí en estos 3 versículos hay una riqueza enorme. Hay muchas cosas que decir acerca de esto. Lo primero que me llama la atención es el hecho de que el gentío, eso es como si fuera la Duarte con París, no en tiempo de cuarentena, el mercado no en tiempo de cuarentena. Es decir, un grupete enorme de gente se agolparon sobre el Señor, le apretujaban, estaban ahí. De esa forma el Señor no podía hablar, pero esta gente tenía un propósito con estar tan cerca del Señor. En muchas ocasiones vemos multitudes alrededor del Señor, pero la mayoría de las veces esas multitudes iban a buscar comida, o iban a ser sanados, o iban a procurar que alguien sea sanado por el Señor. Culpado, pero lo que querían hacer era oír la palabra de Dios. Y esa es la primera enseñanza que vamos a ver en el día de hoy. Es decir, la necesidad que la gente tiene de oír la palabra de Dios. La necesidad que la gente tiene de sentir la voz de Dios hablando en su corazón en este tiempo. Hay multitudes por todas partes que quisieran estar ahora escuchando la palabra de Dios. No sé si me están oyendo porque veo que está todo el mundo frisado. Fui yo que me quedé así. Hello. Hello. ¿Cómo? Bueno. La conexión está un poco lenta, pero se escucha bien. Ok, se escucha bien, entonces seguimos. El asunto es que hoy día hay mucha gente que quiere oír acerca de la palabra de Dios, mucha gente que necesita una esperanza, que necesita que alguien le diga unas palabras de confianza, unas palabras. He visto inclusive, ya hay muchos creyentes que se han ido contaminando con frasecitas del positivismo, de estos hombres y mujeres que andan por ahí dando charlas de ser positivo y demás. Pero más que eso, lo que queremos es oír lo que Dios tiene que decir, porque el que lleva esperanza al corazón, el que puede provocar una seguridad, una certeza, no son las palabras bonitas de cualquier palabrero, es la palabra de Dios la que produce una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, una verdadera esperanza y una verdadera confianza en el Señor. Así que lo primero es que hay ahora mismo mucha gente que quiere oír, que quiere escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos el deber, la obligación de poder compartir con otros lo que sabemos acerca de la palabra de Dios. Esa es la primera enseñanza. La cosa que puedo ver ahí de esos 3 versículos es que el Señor utilizó la tecnología, por decirlo así, que tenía disponible en el momento. Obviamente, el Señor no tenía Zoom, no tenía redes sociales, no tenía internet, no tenía amplificador de audio, pero vio 2 barcas. Vio 2 barcas, que una de ellas le iba a servir para retirarse un poco de la gente, ponerse en el mar y utilizar el viento que sale del mar para que su voz pueda ser propagada y el gentío que estaba en la orilla pudiera escuchar lo que el Señor le quería decir. Así que el Señor utilizó la tecnología disponible en su momento, en su época. Bueno, nosotros hoy también podemos usar la tecnología que tenemos disponible para que las personas escuchen la palabra de Dios, para que las personas puedan recibir el mensaje de la palabra. Ustedes se dan cuenta que hasta ahora hemos puesto 2 puntos que van muy acorde con la situación actual. El primero tiene que ver con la cantidad enorme de personas que tienen sed de oír la palabra de Dios. Y la segunda es el uso de la tecnología. Como usted puede ver, hoy estamos acá, estamos reunidos a distancia, solamente confiando en el internet, confiando en los dispositivos electrónicos. Estamos utilizando la tecnología que está a nuestro alcance para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, la tercera cosa que quiero
establecer de acá es que, como usted puede ver, al final del verso 3, dice la palabra de Dios que el Señor enseñaba desde la barca a la multitud. Puede haber mucha gente necesitada de oír la palabra de Dios. Podemos tener la tecnología disponible para poder predicar la palabra de Dios, pero necesitamos de hombres y mujeres que tengan la pasión de enseñar, que tengan la pasión de enseñar aquello que Dios le ha dado. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dice la Biblia en Romanos, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero sigue diciendo, pero ¿y cómo irán si no hubiera quien le predique? Así que estos tres elementos deben ir juntos. Ya tenemos la oportunidad, la gente quiere oír. Esa oportunidad está ahí. Ahora tenemos los medios, la tecnología, los dispositivos para hacerlo. Ahora la pregunta es, en tu corazón, en mi corazón, ¿está la pasión para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros? No puedo dejar de pensar en el endemoniado gadareno. Este hombre fue sanado por el Señor, ¿se acuerdan? Fue alrededor del mismo lago pero en la región de Decápolis, en Gadara. Y cuando fue sanado, este hombre quería irse con el Señor, quería estar con él. Y el Señor le dijo, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor hizo contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Lo que significa que para yo compartir algo de la palabra de Dios, no tengo que ser un teólogo, no tengo que ser un gran predicador, no tengo que tener ni siquiera muchísimo conocimiento acerca de la Biblia. Algo usted y yo tenemos que podemos compartir con otros acerca de la palabra. A lo menos cómo el Señor tuvo misericordia de ti y cómo te sacó de las tinieblas a su luz admirable. A lo menos eso podemos nosotros compartir. Si no tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, todos tenemos algo que compartir acerca de la palabra de Dios. ¿Estará aquí en la iglesia de Miramar esos hermanos que tengan la pasión de enseñar? Bueno, pues te cuento que ahí está la oportunidad. La gente quiere oír, tiene los medios, ahí está la tecnología y te faltas tú para que puedas usarla y el mensaje le llegue a aquellos que lo necesitan en este tiempo. Dicho esto, entonces quiero hacer eso mismo. Estoy aprovechando la tecnología Zoom en este tiempo. Voy a aprovechar que todos ustedes están atentos a lo que yo estoy diciendo y vamos a compartir el pasaje de las Sagradas Escrituras de la sanidad o el milagro de sanidad del leproso. Así que entramos entonces al verso 12, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a aprovechar la tecnología y a todos ustedes que quieren oír lo que yo tengo que decir acerca del leproso. Así que, bueno, antes de entrar así de lleno en el pasaje, yo quiero decir que la Biblia ya hace muchísimos años, en la época de Moisés, estableció cómo diagnosticar la lepra. Y la persona indicada para hacer eso no era un doctor. No sé si existían en ese momento doctores. Yo sé que en la época de Jesús sí, porque Lucas era uno y el Señor dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, yo no sé si en la época de Moisés habían doctores, no voy a entrar en ese debate aquí ahora, pero sí sé que el sacerdote era el encargado de detectar, de diagnosticar la lepra. Cuando una gente tenía una mancha rara, blanca, o el vello se le estaba poniendo blancoso, o lo que sea, tenía que ir el sacerdote y verificar, ver la condición. Y si usted se va a Levítico capítulo 13, usted no se vaya ahora, por favor, quédese aquí donde usted está. Pero si después más tranquilo, usted puede ver allá en Levítico capítulo 13, ahí está todo lo que el sacerdote hacía para diagnosticar la lepra. Ahora, una vez el sacerdote diagnosticaba, una de las maneras era aislando. Desde que había duda, a esa persona se le aislaba, se ponía en confinamiento en su casa, se separaba de los demás, más o menos parecido a lo que está sucediendo hoy. Es decir, la Biblia ya hace muchísimos años había dado por determinado que cuando había una enfermedad infecciosa que no tenía cura,
como el caso de en ese momento de la lepra, entonces la manera de combatirla era aislando a la persona, separándola de los demás, del grupo, para que no se contamine. Así que usted se da cuenta que al leproso lo separaban por 7 días y luego lo revisaban otra vez. Esa era como la segunda prueba, ¿no? Como están haciendo ahora, ¿no? La segunda prueba. Lo chequeaban otra vez y si le veían dudoso, 7 días más. Y así se iba extendiendo hasta 28 días, perdón, hasta 21 días, chequeando a ver el progreso o sencillamente si se detuvo el proceso para entonces el sacerdote determinar si la persona tenía lepra o no. Entonces, eso está todo eso, todos esos detalles y todo el ritual que acompaña esto está en el capítulo 13 del libro de Levítico. Ahora, lo que yo quiero establecer de ahí, lo que quiero sacar de ahí es que el judío entendía que las enfermedades eran producto del pecado. Es decir, nadie se enfermaba si estaba bien con Dios. Eso era lo que el judío creía en la época de Moisés y en la época de Jesús también. Acuérdense que cuando el ciego de nacimiento se aparece ante el Señor, le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque entendían que el infortunio humano, las enfermedades y todo esto tenía que ver una relación con el pecado. Entonces, el leproso no era una excepción. Desde que se encontraba una gente leprosa, de una vez se relacionaba con el tema del pecado desde el Levítico. Si usted se da cuenta entonces en el capítulo 14 de Levítico, ahí también hay una serie de rituales y una serie de cosas, pero la ofrenda, dentro de las cosas que se hacían, habían 2 ofrendas que resaltan. Una que era por el pecado, por la expiación del pecado, y la segunda era un holocausto. Eso significa que el sacerdote entendía, y el pueblo judío, por ende, según ese texto de Levítico, capítulo 14, versos 19 y 20, si usted está ahí y lo lee, puede darse cuenta de que ahí habla de que había que hacer 2 ofrendas. Una por el pecado del leproso y otra del holocausto. El holocausto es una ofrenda de olor grato, de olor fragante. Es como si fuera una adoración, como si fuera una acción de gracia. Esas 2 ofrendas se ofrecían cuando ya el leproso era sanado. Cuando el leproso era sanado, entonces él tenía que ofrecer una ofrenda por su pecado, que se asumía que por eso estaba enfermo, y una de acción de gracia o de holocausto, de olor fragante, de adoración a Dios, porque ya Dios lo había sanado. Así que esto es tremendo, ¿no? Porque si yo saco eso aquí, usted se da cuenta que en el verso 14 de Lucas capítulo 5, el Señor le dice al leproso que vaya al sacerdote y haga su purificación conforme mandó Moisés. Y ahí en el capítulo 14, porque ya este hombre había sido sanado en ese momento, en el capítulo 14 de Levítico, narra y especifica todo el ritual que había que hacer cuando ya usted era limpiado de la lepra. Dicho esto, esta enseñanza, quiero decir que uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué el Señor mandó al leproso al sacerdote y a cumplir con este ritual del sacrificio? Porque hay mucha gente que se confunde con esto, ¿no? Por eso es que nosotros los templos biblicianos, dice Mariano González, que así que se dice templo bibliciano, nosotros decimos templo biblicano, bueno, pero no importa. Nosotros los templos bíblicos, entonces, creemos en el estudio de la palabra de una manera de revelación progresiva de Dios, por dispensaciones, por periodo de tiempo donde el Señor se relacionaba con el hombre de diferentes formas, dependiendo de la época en la que se encontraba el hombre y su relación con Dios. La ley era uno de esos periodos o dispensaciones. La ley, mientras el Señor Jesucristo estaba vivo aquí en la tierra, todavía estaba vigente. Por eso la Biblia dice que el Señor no vino a abrogar o a cambiar, a quitar la ley, sino a cumplirla. El Señor tenía que cumplir la ley. Porque si no la cumplía, pecaba. Y el Señor nunca pecó, no hubo manera de que pecara, por lo que entonces Él cumplió la ley de Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Tenía que cumplir esa ley. Ahora, ¿hasta cuándo el Señor tenía que cumplir la ley? ¿Hasta cuándo los judíos tenían que cumplir la ley? Porque llegó un momento en el que el periodo o dispensación de la ley termina. ¿Cuándo termina eso? Bueno, eso termina cuando se cumple la promesa que el Señor dijo
sobre estas rocas, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Cuando el Señor dijo eso, todavía la iglesia era futuro y era en la época donde Él estaba aquí en la tierra. Así que la ley termina el día en que la iglesia empieza oficialmente aquí en la tierra. Y ese día está en el libro de los Hechos, con el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino y descendió y se aposó sobre todos con lenguas repartidas como de fuego, y Pedro dio ese tremendo discurso y se convirtieron en un montón de gente ahí. Ese día se inició la época de la iglesia o la dispensación de la gracia, que puede decirse igual la dispensación de la iglesia, porque es exactamente lo mismo. Ahora, si usted se da cuenta, Dios sigue actuando progresivamente con el trato con la humanidad, y también esta dispensación de la ley, perdón, de la gracia o de la iglesia también tiene su fin. Y ese fin todavía es futuro, pero vendrá y está cerca. Porque igual que los discípulos del primer siglo, que se levantaban todos los días pensando que el Señor iba a venir ese día, pues así yo y todos nosotros deberíamos estar pensando igual, pensando que el Señor puede venir en cualquier momento. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, que va a venir en el aire, no visible, la gente no lo va a ver, pero se va a tocar con voz de mando, con trompeta de Dios, se va a oír. A los muertos en Cristo van a oír la voz de Dios, la voz del Señor, y van a ser resucitados, van a ser levantados, y nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, vamos a ser transformados, y juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire. El Señor no viene a la tierra, viene a buscar la iglesia, que es diferente. Ese día termina la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, para dar paso a otra dispensación que conocemos como la gran tribulación. Y ahí vamos a dejar el temita de la escatología de Dios, del tiempo, porque si nos metemos en eso no terminamos hoy. Pero básicamente lo que quiero establecer es que la ley era hasta el día de Pentecostés. Empieza el periodo de la gracia y la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Básicamente eso quería establecer en este momento. Ahora, con eso aclaramos el versículo 14, y yo espero que no haya dudas acerca de eso. Y si la hay, bueno, pues ustedes me escribirán y yo trataré de responderle, ¿verdad? Si me la sé. Si no, se la paso a Juan Manuel Pérez o a Miguel Mato o a otro de esos que andan por ahí para que se la conteste. De todas formas, entrando en eso, ahora vamos a ver este pasaje del capítulo 5 de Lucas, del verso 12. Yo mandé a leer hasta el 14, pero realmente vamos a llegar hasta el 16. Vamos a ver ahí la relación ahora del leproso. Vamos a ver algunas características del leproso. En primer lugar dice, de hecho, Lucas cuando escribe en el versículo 12 desasocia el pasaje, la historia del leproso, de lo que había sucedido con las barcas. Porque empieza diciendo, sucedió que estando él en una de las ciudades, o sea que no está poniendo una línea de tiempo entre los sucesos de la barca, de las redes y esto, con este pasaje del leproso, sino que un día, otro día cualquiera, pudo ser hasta ese mismo día, pero no lo establece Lucas, el Señor entró en una de las ciudades. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, este hombre, con una actitud del corazón, porque mucha gente cree que adorar es cerrar los ojos y levantar la mano, o cantar. Bueno, regularmente son expresiones corporales, de un lenguaje corporal, de una persona que pudiera estar adorando. Yo no voy a decir que no es así. Pero no siempre el que cierra los ojos, levanta la mano y canta, está adorando. No siempre es así. La adoración, es decir, es algo que yo hago en mi corazón que pudiera tener manifestaciones corporales de algún tipo para mostrar, como este hombre que se postró con rostro en tierra. Era una manera de reconocer que esa persona que estaba delante de él era superior a él, porque de hecho lo era Dios mismo hecho hombre, el que estaba ahí.
Y este hombre reconoció, el leproso reconoció que Jesús era superior a él en todo el sentido de la palabra y por eso se postra y pone su rostro en tierra. Así que, aunque pueda haber un lenguaje corporal, la verdadera adoración, esa adoración que Jesús le dijo a la mujer samaritana, es una adoración, un verdadero adorador nace en el corazón, no en el lenguaje corporal. Eso es bueno aclararlo, porque no hay que hacer muchas cosas para adorar a Dios. Adorar a Dios es reconocerlo por lo que Él es, o por lo que Él ha hecho, pudiera ser alabanza, pero por lo que Él es, por ser santo, por ser el creador, por ser el todopoderoso, el majestuoso, reconocerlo por lo que Él es, esa es mi adoración hacia Él. Es también tu adoración hacia Él. Ahora, este hombre se postró adorando al Señor. Al postrarse es un símbolo, ya he dicho varias veces, de adoración. Entonces, la segunda actitud que veo en este hombre es que no le dijo, Señor, sáname de la lepra. Hay muchos evangelistas, teleevangelistas, de otras denominaciones que andan por ahí dándole órdenes a Dios para que sane a este, sane al otro. O ellos mismos atribuyéndose el poder de sanar a una gente o al otro. Este hombre no fue con arrogancia ante Dios. Este hombre fue con un corazón lleno de adoración que le llevó no solamente a adorarlo, sino también a humillarse en su presencia. Y le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiar. Wow. Ese si quieres va más allá, y perdónenme que diga esto en este grupo, pero va más allá de ese cliché que a veces algunos usan, a veces lo usan como cliché, no siempre se usa como cliché, ¿eh? Pero algunas veces es por cliché, si es tu voluntad. A veces decimos eso porque dudamos de que la razón de nuestra oración vaya a ser cambiada de alguna manera. Y decimos, bueno, si es tu voluntad, como para no fallar. A veces vemos un paciente de cáncer que está muriendo y vamos a orar por ese paciente y estamos orando en voz alta, Señor, queremos que tú lo sanes, que tú lo levantes. Etapa 5, el cáncer. Y quiero que tú lo levantes. Eso es lo que está diciendo nuestra boca. Pero nuestra mente está diciendo, bueno, eso no lo para nadie de ahí. Y al final de nuestra oración entonces decimos, si es tu voluntad, como ¿entiende? Si no lo sanan. Bueno, si usted usa el si es tu voluntad así, déjeme decirle que esa oración no pasa del techo. Porque una cosa es someternos a la soberanía de Dios. A lo que Él haga está bien. Sea que responda como queremos o sea que Él responda como Él quiera. Y nosotros decir, igual, Señor, te vamos a glorificar, te vamos a adorar, te vamos a dar gracias por como sea que tú respondas. Yo me estoy sometiendo ahí a la soberanía de Dios, a su soberana voluntad. Pero a veces decir, si es tu voluntad, a veces es solamente porque sabemos en nuestra mente o creemos en nuestra mente que esa oración no tiene respuesta. Eso es una falta de fe, orar así, dudando. Usted está orando y al mismo tiempo dudando de que el Señor puede hacer las grandes maravillas que siempre ha hecho y que está dispuesto a hacer hoy y siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que pedir con fe, no dudando nada, como dice Santiago. Ahora, el Señor es el que decide lo que va a hacer. Esa es su voluntad soberana. Nosotros nos vamos a sujetar a lo que Él decida. Al final le vamos a glorificar igual. No importa que Él sane o deje partir al enfermo. Igual vamos a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Ahora, cuando este hombre dice, si quieres, está haciendo exactamente lo mismo. Se está alineando de Dios. No le está demandando que Dios le sane. Se está alineando con ese propósito soberano de Dios. Señor, si quieres. Una oración así llegó a la fibra más íntima del corazón del Señor. Esa es una oración que llega fácil al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro, porque usted está haciéndolo con un corazón lleno de adoración
pero al mismo tiempo un corazón lleno de humildad que puede entrar al trono de la gracia y decirle, Señor, si quieres. Es tremendo porque eso uno lo aprende. Eso se aprende a hacer. Uno se da cuenta cuando uno es arrogante en las oraciones. Uno se da cuenta cuando la oración no está acompañada de la fe necesaria, de creerle al Señor. Creer en Dios es creer que Él existe, pero creerle a Dios es diferente. Porque creerle a Dios es saber que Él es no solamente capaz, sino que también si quiere, puede hacerlo. Yo siempre me quedó grabado desde muy temprano, cuando me convertí al Evangelio, una frase que repetía Mariano González muchísimas veces en sus mensajes. Y él decía en una ocasión, varias veces decía, que el Señor siempre salva y sana si quiere. No es obligado. El Señor no está obligado a sanar a nadie. De hecho, cuando vemos estos pasajes, y este pasaje ahorita vamos a ver más adelante, ya cuando estemos terminando, vamos a ver el propósito del Señor en la tierra, que no era sanar, por cierto. Él sanaba, pero ese no era el propósito. Seguimos entonces para poder seguir avanzando. Aquí tenemos, ahora vamos al verso 13. Entonces, extendiendo él la mano, o sea, Jesús, extendiendo la mano, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Lo que nadie podía hacer por este hombre, tocarle. Acuérdense, lo aislaban. Todo el mundo tenía miedo de infectarse. Nadie quería estar con el leproso. Y el Señor le tocó. El Señor le tocó. Él podía solo decir la palabra, como le dijo como el centurión le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará, ¿verdad? Muchas veces el Señor sanó a muchas personas solamente diciendo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate, recibe la vista, Bartimeo. El Señor tenía el poder, porque solamente el poder de su palabra es suficiente para hacer lo que Él quiera que suceda. Pero quería enseñarnos que una persona que estaba en una condición donde nadie quería acercarse, donde nadie quería tocar, donde nadie quería hacer nada, Él sí estaba dispuesto a tocarlo y a estar ahí. La iglesia hoy tiene un compromiso de hacer eso mismo, de acercarse a la gente que nadie quiere acercarse. Ayudar a la gente que nadie quiere ayudar. Tender tu mano te ayuda. A veces cuando se menciona ayuda, se piensa en lo económico, o en una funda de comida, una caja de comida, no sé. Pero no solamente es así. También la ayuda a veces solamente es decirle por teléfono, si no podemos ir por el tema del virus, no te preocupes, yo estoy orando por ti. Eso es una ayuda. Eso es un tipo de ayuda. O no te preocupes, te falta el gas, yo te lo voy a ir a buscar, porque yo tengo un vehículo y puedo ir a comprarlo y traerlo. No sé. Ayuda. Tocar a la gente que los demás no quieren tocar. Es una misión de la iglesia. La iglesia tiene que estar ahí en este tiempo de crisis. Y yo sé, me consta, y no quiero que nadie se sienta halagado por esto, porque no lo estoy diciendo por un halago a nadie, porque yo sé que todo lo que ustedes, mis hermanos, han hecho, ayudando con comida, con ofrenda, con una serie de cosas que yo sé que ustedes han hecho, lo han hecho no solamente, no para que yo venga aquí a decírselo y wow, miren, no, sé que lo han hecho para honrar el nombre del Señor y para dar un testimonio de la iglesia. Pero yo sé que ustedes como iglesia lo han hecho, Peniel también lo ha hecho, muchas iglesias lo han hecho, hemos visto mucho movimiento de iglesias nuestras hoy, llevando comida, llevando ofrenda, ayudando a las personas necesitadas. Ese es el trabajo de la iglesia en un tiempo de crisis, en un tiempo como este, en el que estamos viviendo, donde hay tanta escasez, donde hay tantas personas que necesitan de su ayuda y que necesitan que alguien vaya y les toque. Le doy la gracia a mis hermanos de allá de Miramar por cómo han tenido cuidado
de las personas que están en necesidad. Ahora, para ir terminando ya el mensaje de hoy, ya explicamos el verso 14, así que vamos a brincar al verso 15. Sin embargo, a pesar de que el Señor le dio instrucción a este leproso de que una vez sanado, no se lo dijera a nadie, no lo comentara, y ahí vengo con lo que le decía ahorita, el propósito del Señor por tener el propósito del Señor aquí, a lo suyo, hacer su obra. Siempre me gusta recalcar eso porque mucha gente utiliza el suyo ese como que son los judíos, pero está bien, no importa, no vamos a discutir eso tampoco. Pero Jesús vino a hacer una obra y los suyos, los judíos, no los recibieron, mas a todos los que recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El propósito del Señor en este mundo fue a unir al hombre pecador, a restablecer, a hacer la paz mediante la sangre de su cruz de la humanidad con Dios. Ese fue el propósito principal, primordial. Él no vino a sanar gente. Es verdad que él sanó a mucha gente. Y Juan dice que si contáramos los milagros que el Señor hizo, no cabrían en el mundo los libros, es una tremenda hipérbole, ¿verdad? En el mundo los libros que habrían que escribir acerca de todas las cosas que el Señor hizo. Es verdad que sanó a un montón de enfermos y donde quiera que él iba sanaba a todos, según dice en muchos pasajes la Biblia recalca eso, de que el Señor sanaba a los enfermos de todo tipo de enfermedades fueron sanados. Sordos, mudos, ciegos, muertos, paralíticos, bueno, de todo, endemoniados, mano seca, qué sé yo, de todo tipo de enfermos fueron sanados por el Señor. Pero el Señor no vino a sanar. Llenó la barriga de mucha gente que tenía hambre, sí. Por lo menos la Biblia narra 2 episodios de 2 grandes milagros, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000, donde multitudes fueron saciadas, ¿verdad? Con poca comida el Señor hizo un gran milagro y sanó y sació el estómago de toda esa gente. Ahora, cuando se hablaba de la gente que tenía hambre, es decir, los que tenían pocos recursos económicos, el Señor dijo, mira, a esa persona siempre la van a tener. Cuando Judas dijo, ay, pero qué desperdicio con el perfume, ¿verdad? Pudo haberse vendido y dárselo a los pobres, dijo. No, a ellos siempre lo van a tener. Y eso es verdad hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo tenemos. Entonces, no vino a llenarle el estómago a la gente. El Señor vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Vino a quitar el pecado de la humanidad, a restablecer la comunión entre los hombres y Dios. Ese fue el principal propósito de la venida del Señor, como él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a través de él. Sin embargo, por eso el Señor usted ve en varias ocasiones que da instrucciones a varios enfermos sanados de que no propaguen eso, que no empiecen a decirlo. Pero eso no lo pudo evitar nadie. Dice el verso 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El verso 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire, mi hermano, ya yo cerré mi Biblia. Mira ahí, está cerrada ya. Vamos a ver entonces. Tenemos que concluir. En primer lugar, buscar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El gentío venía a escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, usando la tecnología disponible para poder predicar el mensaje. En tercer lugar, estar dispuesto a compartir lo que el Señor nos haya dado, del conocimiento que tenemos de Él. Ahora, en cuarto lugar, postrándonos, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos, con un corazón de adoración, una actitud genuina de adoración, un verdadero adorador, como el Padre busca que le adoren. En sexto lugar, también tenemos con una actitud correcta de oración, una oración que va a tocar la fibra del corazón de Dios. Si quieres, me someto a lo que tú decidas y te voy a adorar y te voy a glorificar
con aquello que tú decidas hacer. Mi anhelo es que tú hagas esto, pero yo te voy a adorar por lo que tú decidas hacer. Así que mi oración debe estar alineada, ¿verdad?, con ese sentir que tuvo el leproso. Y por último lugar, cuando yo decida hacer cualquier cosa, yo tengo que apartarme a un lugar a solas para orar. Yo sé que eso es muy difícil en muchas casas, tener un lugar a solas para orar. Yo tenía mi habitación, un baño, lo he dicho, y un cuarto dentro del baño donde yo me trancaba ahí, pero ahora hay demasiado pozo y no puedo entrar. Bueno, pues entonces le doy la otra técnica. Yo me levanto varias veces en la noche y en una de esas levantadas, entonces aprovecho, porque está todo el mundo durmiendo y nadie me molesta, y entonces ahí yo aprovecho para estar delante de la presencia del Señor. El asunto es que tiene que tener ese momento a solas con Dios. Todo creyente debe tener ese momento a solas con Dios. Que el Señor te bendiga y que estas 5 enseñanzas te puedan servir para que tú puedas tener una mejor relación con el Señor.